esta es, como les dije, la materia ya de lo que es el segundo examen. Entonces vamos a ver los ejercicios que estaban por aquí como pendientes para que ya quedemos con este folleto completo. Les voy a dar así como la idea por encimita, ¿verdad? Y ya pues luego ustedes la pueden redactar ya con todo el detalle si no lo han hecho y si ya las hicieron, pues para que revisen entonces sus ideas. O si tienen alguna otra demostración diferente, entonces también podemos verla para ver si el razonamiento que están aplicando está bien. Este primer ejercicio que teníamos por ahí dice, se da el cuadrilátero EASY con los ángulos EA y S rectos. Demuestre que el segmento EY es perpendicular al segmento SY. Bueno, ya que estamos acá en perpendiculares, igual como les dije la semana pasada, las críticas que yo haga sobre el examen son puntos de mejora para futuras evaluaciones. En perpendicularidad, vi que muchos escribían, no sé, tenían que escribir esto y escribían EY en, y ponían algo así, con SY. ¿Qué es eso? EY en H con SY. Recuerden que el símbolo de perpendicularidad es este. No inventen símbolos. Pero yo ahí les puse el uso de la simbología, eso sí se lo señalé. Entonces, todas esas cositas, mejórenlas. En la parte de ángulos, los conceptos de ángulos, vi que están confundiendo bastante lo que son par lineal y opuestos por el vértice. Entonces, ese es otro detallito también para que lo repasen, porque a pesar de que ya vamos con la parte de circunferencias, no vamos a dejar de lado toda esta teoría que hemos visto porque es la base. Entonces, bueno, se da este cuadrilátero. Sabemos que este ángulo y este ángulo son rectos. Tenemos que demostrar que EY es perpendicular a SY. O sea, lo que queremos demostrar es que aquí también hay un ángulo de 90 grados. Entonces, vamos a ver qué materia habíamos visto hasta acá, porque aquí no habíamos visto, aquí no habíamos visto nada de paralelogramos. Entonces, digamos, si lo demostramos con paralelogramos, sería bastante sencillo, porque podríamos demostrar que SY y AE son perpendiculares a SA. Y entonces ya con eso bastaría para tener estos dos lados paralelos y poder aplicar definiciones de paralelogramos. Pero como hasta aquí no lo habíamos visto, pero teníamos un teoremita por aquí, de hecho el último que tenemos acá, dice en un plano, si una recta es perpendicular a una de dos rectas paralelas, es perpendicular a la otra. Y creo que después habíamos visto otro, pero si no me equivoco, ese lo habíamos visto para paralelas. No recuerdo si lo habíamos visto por aquí, pero había uno que decía igual que si dos rectas eran perpendiculares a otras, entonces tenían que ser paralelas entre sí. Bueno, no lo recuerdo dónde estaba, pero vamos a demostrarlo con lo que tenemos hasta acá. Vean que por hipótesis sabemos que YE es perpendicular a EA, porque este ángulo rojo de aquí sí nos lo dan por hipótesis. Como les digo, estas son como las ideas así base. Entonces, el segmento YE es perpendicular al segmento EA. Y el segmento SA también es perpendicular al segmento EA. Entonces, estos son hipótesis o viene de las hipótesis. Entonces, como estos dos segmentos son perpendiculares al mismo, que es al EA, tienen que ser paralelos entre sí. Entonces, YE es paralelo con SA porque son perpendiculares a un segmento en común. Y entonces, como ya sabemos esto, bueno, de hecho ya ustedes aquí podrían usar las cosas de paralelogramos que ustedes saben. Si quisieran, pueden aprovecharlo. Si no lo habían hecho, digamos, pueden usar la idea de que si tenemos dos lados paralelos, vamos a ver, por aquí hay un teorema que pueden usar ahí directamente. Pueden usar este. Si dos lados de un cuadrilátero son paralelos y congruentes, entonces el cuadrilátero es un paralelogramo. Ya tenemos que son paralelos. ¿Cómo podemos demostrar que son congruentes? Porque había otro teorema, decía que si los dos segmentos son congruentes, entonces la distancia es la misma entre dos puntos cualesquiera de esos segmentos. Entonces pueden irse por ahí. Con eso ya tenemos que es un paralelogramo y podemos aplicar definiciones para llegar a que es un rectángulo. Y si es un rectángulo, pues entonces este ángulo de aquí va a tener que ser un ángulo de 90. Digamos, esa es una opción para hacerlo. Otra opción es esta. Si dos rectas, digamos sin usar eso de paralelogramos, si dos rectas paralelas son cortadas por una secante, los ángulos internos a un mismo lado de la secante son suplementarios. Entonces, tenemos dos segmentos paralelos, YE y SA. Entonces, podemos ver a YS como la secante que corta a esos dos segmentos. Entonces, por el teorema que vimos, el ángulo S
tiene que ser congruente, perdón, tiene que ser, bueno, primero suplementario, pero como es de 90 van a ser congruentes. Pero bueno, el ángulo S es suplementario con el ángulo Y, porque son ángulos internos al mismo lado de esa secante. Había otro teorema que nos decía que, bueno, pueden hacerlo con suma de ángulos si quisieran, o con definición de suplementarios. Como sabemos que este es de 90, sí podemos hacerlo así, es más fácil. Había un teorema que nos decía que si los ángulos son suplementarios y congruentes, cada uno mide 90, pero entonces tendrían que demostrar que este es congruente también con el ángulo S. Entonces tendrían que recorrer un poquito más de camino, digamos, para llegar a la conclusión. Pero como ya sabemos que son suplementarios, entonces lo podemos hacer con la definición de suplementario. Entonces, la medida del ángulo S más la medida del ángulo Y tiene que ser igual a 180. Ya sabemos que el ángulo S mide 90 porque por hipótesis era recto. Entonces, 90 más la medida del ángulo Y tiene que ser igual a 180. Y ustedes aquí aplican nada más propiedades, porque todo esto son números reales, entonces aplican propiedades de los reales. Y la medida del ángulo Y sería 180 menos 90. Bueno, aquí no estamos usando grados tampoco, que eso es igual a 90. Y entonces, como este ángulo mide 90, podemos concluir que EY es perpendicular a ese Y por definición de perpendiculares, que es que se intersequen formando ángulos de 90. Y entonces ahí está la idea como muy por encimita, digamos, de esta demostración. Como les dije, también, como ya vimos la teoría de paralelogramos, podrían irse por paralelogramos si quisieran, o con el otro teorema de ángulos suplementarios y congruentes, que es como la otra opción. Entonces ahí les di como 3 ideas de demostraciones. No sé si tienen alguna consulta sobre esta idea, si tienen alguna demostración diferente o algo así. Muy clara, profesora, demostración. Ok. Bueno, igual si no, ahí se están estudiando y se les ocurre otra idea y quieren ver si sí o si no, ahí me la pueden pasar. Vamos a ver otro. Igual, vamos a verlo así como una idea. En la figura, RT, este de acá, es igual a RS. Sus medidas son iguales, entonces estas dos son iguales. PQ es paralelo a RS. El de paralelo son las flechitas. Entonces, este es paralelo con este. Demuestre que PQ mide lo mismo que PT. O sea, que este de aquí mide lo mismo que esto de aquí. Hay varias formas de hacerlo. Cuando llegamos hasta aquí, no habíamos visto el teorema de la paralela media. Ese lo vimos en la clase pasada. Tal vez ese teorema les podría funcionar para intentar trabajar con esto. Una forma, digamos, con lo que habíamos visto hasta aquí, podría ser con criterios de, bueno, con criterios de congruencia no, porque obviamente los triángulos no van a ser iguales, ¿verdad? Pero podríamos trabajar con ángulos. Entonces, vamos a ver las ideas que tenemos y que podemos sacar de ahí. Bueno, como sabemos que RT mide lo mismo que RS, entonces el triángulo grande es un triángulo isósceles. Entonces, el triángulo RST es isósceles. Ya ustedes saben, lo usaron mucho en el examen, que en el triángulo isósceles los ángulos opuestos a los lados congruentes son congruentes. O sea, este ángulo de aquí y este ángulo de aquí son congruentes. Entonces, el ángulo T es congruente con el ángulo S. Ahí no les voy a poner la justificación, ya ustedes se la saben. Son opuestos a lados congruentes. Vean que en el triángulo PTQ, si yo logro demostrar que el ángulo Q es congruente con el ángulo T, entonces ya yo ahí tendría la demostración hecha, porque entonces serían los ángulos opuestos que son congruentes. Entonces, los lados por teorema tienen que ser congruentes entre sí. Esta es una demostración sencilla, porque vean que, vamos a ver otro color. Si ustedes se fijan en el segmento TS, lo podemos ver como una transversal, perdón, una secante, que está cortando a la recta PQ y a la recta RS. Y que sabemos que ellas son paralelas. Entonces, había un teorema que nos decía que si una secante corta dos rectas paralelas, los ángulos correspondientes van a ser congruentes entre sí. Y curiosamente, el ángulo S y el ángulo Q son correspondientes. Entonces, van a ser congruentes y por lo tanto, Q va a ser congruente con T. Y ya tendríamos que los ángulos son congruentes, entonces los lados opuestos tienen que ser congruentes. Y ahí está la idea de la demostración. Entonces voy a terminar de escribirla aquí. Por hipótesis, PQ es paralelo a RS. Entonces, considere a TS como una secante. Entonces, el ángulo S va a ser congruente con el ángulo Q
por ser correspondientes. Por ser correspondientes respecto a rectas paralelas. Porque si no son paralelas, eso no es cierto. Ok, entonces, el ángulo Q es congruente con el ángulo S, que es congruente con el ángulo T, porque eso fue lo primero que dijimos. Por lo tanto, por transitividad, el ángulo Q va a ser congruente con el ángulo T. Entonces, PT es congruente con PQ porque son lados opuestos a ángulos congruentes. Y ahí está la demostración de eso. Igual no sé si tienen dudas sobre eso o si tienen alguna otra demostración. Si tuviéramos algo, por ejemplo, que ya hubiéramos visto semejanza y usted quisiera demostrarlo por semejanza, entonces ahí sí podría ser necesario que trabaje con este ángulo de aquí y este de aquí. Pero en este caso no hacía falta, entonces por eso no se incluyen. El primero dice que en el triángulo A, la bisectriz del ángulo A interseca a BC en un punto D. Entonces, es más, vamos a hacerlo con dibujo de una vez. Vean que acá el ejercicio no dice que el triángulo sea isósceles, que algo sea congruente, nada. Entonces, no podemos dibujar como un tipo de triángulo en específico, sino que lo hacemos ahí como lo más digamos, general posible. Entonces, tenemos el triángulo ABC. Dice que la bisectriz del ángulo A interseca a BC en un punto D. Digamos que la bisectriz es como por ahí. Tenemos un puntillo D. Dice que la mediatriz de AD interseca a AC en un punto G. Recuerden que la mediatriz es un segmento o una recta que es perpendicular al segmento y que lo divide en dos partes iguales. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos aquí. Digamos que más o menos ahí. Esa es como la mediatriz. Entonces, como esta es la mediatriz, esta parte de aquí mide lo mismo que esta parte de aquí. Y dice que esta interseca al lado AC en un punto G. Hay que demostrar que GD es paralela a AB. O sea, este de aquí es paralelo con este de aquí. Eso es lo que nos piden mostrar. Aquí vamos a tener que trabajar igual con ángulos. Entonces, el primer ángulo que tenemos, que viene directamente de la definición de mediatriz, es este ángulo de acá, que va a ser un ángulo recto. Entonces, pongámosle por ahí otro puntillo, digamos E, para poderlo nombrar cuando lo necesitemos. Y sí, eso es lo único que tenemos, no tenemos nada más. Aquí lo único que podemos concluir extra es que como esta es la bisectriz, entonces esta partecita de acá mide lo mismo que esta partecita de acá. Entonces, vamos a ver. Aquí hay varias opciones porque tenemos varios ángulos. Si alguien ya la hizo y quiere compartirla, igual puede compartirla y aquí la vamos desarrollando a ver qué tal les fue. Y si no, entonces, pues yo les voy a dar la idea, digamos, que a mí se me puede ocurrir para trabajar con esto. Algo muy importante, cuidado con decir, por ejemplo, que BD es congruente con DC, porque no en ningún momento les están diciendo, digamos, que D sea el punto medio, ni saben que el triángulo sea un triángulo isósceles, ni nada así como para poderlo concluir de ahí. Entonces, para que sí tengan cuidado con qué pueden usar y qué no. Si ustedes pueden demostrar que eso es un triángulo isósceles, entonces por ahí había un teorema o un ejercicio, no recuerdo la verdad cuál era, de los dos era, que decía que en el triángulo isósceles la bisectriz de uno de los ángulos iba a cortar a la base del triángulo a la mitad. Entonces, ahí lo podrían utilizar, pero si no era un teorema que habíamos visto, tendrían que demostrarlo, digamos, por ejemplo, si una pregunta así viniera en el examen. Entonces, bueno, voy a ir sacando lo que tenemos. El ángulo BAD es congruente con el ángulo DAC. Esto es por definición de bisectriz. ¿Qué más sabemos? Bueno, sabemos que como G está en bueno, mejor dicho, el segmento G es la mediatriz del segmento AD, entonces sabemos que AE mide lo mismo que ED, o sea, E es el punto medio. Esto por definición de mediatriz. Si ustedes recuerdan, había un teorema, que creo que fue el primer teorema de caracterización que habíamos visto, que decía que los puntos de la mediatriz se encontraban a la misma distancia de los extremos del segmento que está partiendo a la mitad. Entonces, como G es un punto de la mediatriz, ese punto tiene que estar a la misma distancia de A que de D, porque A y D son los extremos de ese segmento. O sea, eso quiere decir que AG es congruente con GD. Entonces, esta partecita de aquí es congruente con esta partecita de acá. Entonces, si nos fijamos en este triángulo, en el triángulo AGD, vean que esto va a ser un triángulo isósceles, porque tiene estos dos lados iguales. Entonces, el triángulo AGD
es isósceles. Y si ese triángulo es isósceles, pues aparte de tener esos dos lados iguales, los dos ángulos opuestos a esos lados van a ser iguales. Por lo tanto, el ángulo A, que es este que estaba aquí, el de la bisectriz que nos dieron al inicio, es congruente con el ángulo D. Entonces aquí le podemos marcar que este también es congruente con aquellos de ahí. ¿Y para qué nos sirve esto? Porque vean que entonces nosotros podemos considerar el segmento AB y el segmento GD. Y podemos considerar a AD como una secante. Entonces vean que este ángulo D, que yo acabo de marcar aquí, y este ángulo que está aquí, que es la otra mitad del ángulo A, son ángulos alternos internos. Y por transitividad, que ya casi lo voy a escribir, van a ser iguales. Entonces había un teorema que nos decía que si dos ángulos alternos internos eran congruentes, es porque las rectas van a ser paralelas. Entonces ahí ya tendríamos que esas dos rectas son paralelas. Entonces, bueno, vean que esto de la definición de la mediatriz ni siquiera lo estamos utilizando. Entonces este lo podemos, digamos, ignorar para no dejar ahí datos extra. Eso pasó mucho en el examen. Dejaron ahí como datillos extra, que eso, digamos, yo no les bajé puntos por poner información adicional. Pero pues son cosas que no es tan necesario. Entonces, consideramos los segmentos GD y AB. Note que AD se convierte en una secante para ellos. Es secante o transversal a estos segmentos. Los ángulos GDA y BAD son alternos internos y congruentes, porque, de hecho aquí voy a ser un poco más específico, porque poner nada más ángulo A y ángulo D funciona para este triángulo, pero no nos funciona para toda la figura. Por lo tanto, aquí sería el ángulo GAD es congruente con el ángulo GDA, para que funcione para lo que ocupemos. Entonces, porque GDA es congruente con GAD, que sería este de aquí abajo, que este ángulo, de hecho, es lo mismo decir GAD, perdón, que decir, vamos a ver cómo lo escribimos arriba, que decir DAC, que fue este que escribimos aquí. Vean que está formado exactamente por los mismos rayos, porque los puntos van a ser colineales. Recuerden que esto es como una pregunta que venía en el examen, que venían dos segmentos intersecándose en un punto. Si los segmentos están intersecando ahí, sí o sí, los puntos van a ser colineales, aunque no lo digan las hipótesis. Entonces, hay cosas que sí hay que concluir y que mientras uno lo pueda justificar, pues se pueden utilizar, no solamente lo que dicen las hipótesis. Entonces, GAD, que es lo mismo que el DAC, es congruente con el BAD. Entonces, por transitividad, el GDA es congruente con el BAD, que es lo que acabo de decir aquí arriba. Y ya ahí queda explicado por qué. Ok, entonces, como los ángulos son alternos internos y congruentes, por teorema, GD tiene que ser paralelo a AB, porque son los segmentos que están delimitando esos ángulos. Entonces ahí ustedes justifican que hay un teorema que dice que los ángulos alternos internos son congruentes solo cuando las rectas son paralelas. Por ejemplo, ahí podrían terminar la idea. Pero esta es como la base de esta demostración. No sé si tienen preguntas sobre esta. Okay. Bueno, la que sigue dice que en el triángulo FGH, la bisectriz del ángulo F y la bisectriz del ángulo G se cortan en un punto C. Voy a hacer el dibujo, igual, para darles una idea. Esta sí no la voy a desarrollar tanto, porque si no, no vamos a avanzar. Pero, pues sí, para que tengan ahí como una idea más o menos. Igual aquí no nos dicen un tipo específico de triángulo, entonces lo hacemos ahí como general. Dice que es el triángulo FGH, que la bisectriz del ángulo F y la bisectriz del ángulo G se cortan en un punto C. Entonces la bisectriz de F parte este ángulo a la mitad y la bisectriz de G parte el ángulo ahí. De aquí lo que podemos concluir es que esto es congruente con esto y para el ángulo G que esto es congruente con esto. Y entonces esas bisectrices se intersecan en un punto C. La recta que pasa por C y es paralela a FG corta a FH en un punto A y a GH, perdón, en un punto B. Entonces tenemos una recta paralela, digamos que ahí, esta y esta son paralelas, porque eso nos lo dice el ejercicio, corta a FH en un punto A y corta a GH en un punto. Dice demostrar que el perímetro del triángulo ABH, o sea, del triángulo pequeñito que se forma aquí abajo, es igual a la suma de FH y GH. O sea que si nosotros sumamos estos dos lados largos, eso nos va a dar lo mismo que si sumamos AH más BH más AB. Entonces eso es como otra forma de poderlo escribir. Vamos a poner aquí entonces que AB más BH más AH es igual a FH más GH. Aquí igual podríamos trabajar con ángulos, por ejemplo, sería una opción. Bueno, creo que con la materia que teníamos hasta el momento, esa era como la alternativa a seguir. Cuando ya veamos los criterios de semejanza, van a ver que es mucho más sencillo trabajar todo esto de triángulos también, porque tenemos como más libertad para trabajar con los ángulos y no tenemos que estar dependiendo tanto de las paralelas, por ejemplo.
Entonces, bueno, como estos dos segmentos son paralelos, porque eso nos lo decía el ejercicio, podríamos decir, por ejemplo, que el ángulo GFH es congruente con el BAH. Por ejemplo, tenemos una primera afirmación. Vamos a ver, lo mismo podemos hacer al otro lado. Podemos decir que el ángulo FGH es congruente con el ángulo ABH, porque van a ser entonces igual correspondientes para estas dos paralelas. Otra cosa que podemos hacer antes de empezar es desarrollar un poquito quién es FH más GH. Vean que realmente FH es FA más AH. Bueno, les estaba diciendo que lo que íbamos a hacer antes de empezar a utilizar las congruencias de ángulos era desarrollar un poquito qué es FH más GH. Entonces, FH es lo mismo que FA más AH, porque si la intersección de este segmento AB con FH es en el punto A, entonces ese punto va a estar en medio de F y de H, y ahí directamente. Lo mismo podemos hacer con GH. GH es GB más BH. Estos son medidas. Las medidas son números reales. Entonces podemos cancelar cosas. BH con BH. AH con AH. Entonces, realmente, ¿qué es lo que queremos demostrar? Queremos demostrar que AB es igual a FA más GB. Eso es lo que ocupamos demostrar. O sea, que esta línea roja mide lo mismo que esta partecita de acá. Bueno, vamos a hacerlo con otro. Mide lo mismo que esto de acá más esto de acá. Eso es lo que queremos mostrar. Si logramos llegar a eso, entonces ya estaría el ejercicio resuelto. Entonces, bueno, tenemos primero una forma simple de mostrar que GB y FA son congruentes. ¿Cómo podemos mostrar eso? Bueno, GB es congruente con FA porque, por hipótesis, FG y BA son paralelas. Entonces, la distancia entre sus puntos tiene que ser igual a lo largo de todas ellas. Entonces, de ahí, esos dos segmentos van a tener que medir lo mismo. Y ahí tenemos una primera parte. Ahora, vean que podríamos centrarnos, por ejemplo, en estos triangulitos chiquititos que tenemos por acá. ¿Para qué nos pueden funcionar esos triángulos? Bueno, si nosotros lográramos demostrar que C es el punto medio de este segmento AB, y si logramos demostrar que AC mide lo mismo que FA y que BC mide lo mismo que GB, entonces ya tendríamos la demostración, porque nada más sumamos AC más BC y ya eso nos da la medida de AB. Entonces podríamos intentar irnos por ahí. Entonces vamos a ver qué idea podemos utilizar acá. Bueno, si no hay ideas, se los voy a dejar a ustedes para que lo terminen. Entonces, ya ahí les ayudé un poquito más o menos con lo que es lo que tienen que demostrar. Como les dije, la idea sería lograr demostrar que AC, bueno, esa es una forma, que AC es congruente con AF y que CB es congruente con GB. El ángulo H, vea que la construcción de la figura está como en la parte izquierda, digamos, del dibujo. Entonces, esta parte de la derecha realmente no la estamos como necesitando mucho para una idea así básica de demostración. Ya si usted quisiera trabajar con el triángulo completo, como le digo, ahí sí lo involucraría, pero creo que en este caso no es necesario, al menos con la idea que a mí se me ocurre, no es necesario meterlo. Vamos a ver qué se les ocurre para la próxima. La idea, vean, acá está era el segundo ejercicio de esta lista de ejercicios recomendados. Dice que en el triángulo FGH, la bisectriz del ángulo F y la bisectriz del ángulo G se cortan en C. La recta que pasa por C y es paralela a FG corta a FH en A y a GH en B. Demostrar que el perímetro del ABH es igual a la suma de FH y GH. Desarrollándolo un poquitito, bueno, acá está el dibujo. Lo que queremos mostrar es que esta línea que está ahí como en rojo mide lo mismo que si sumamos estos dos pedacitos de aquí. Entonces, eso es lo que queremos demostrar. Simplificando un poquito el trabajo, realmente, entonces es esto de aquí. Eso es lo que necesito que ustedes intenten. Vamos a dejarlo para que ustedes lo intenten para la otra clase, porque como les dije, es un ejercicio recomendado, entonces tampoco es la gracia que solo yo lo haga. Entonces, ahí se los dejo, ya ahí tienen como una guía. Dice que tenemos el triángulo ABC, entonces el triángulo acá grandote. Dice que AC, este, es igual a BC, a este. O sea, esto es un triángulo isósceles. Dice que P, Q y R son puntos medios. O sea, esto mide lo mismo que esto mismo que esto, y esto mide lo mismo que esto. Dice que hay que demostrar que el PQCR, o sea, este del centro, es un rombo. La semana pasada yo les dije, cuando les dejé estos ejercicios, usen las definiciones. Por aquí tenemos la definición de rombo. Vamos a ver, por aquí hay una que dice que si las diagonales de un cuadrilátero se bisecan y son perpendiculares, entonces el cuadrilátero es un rombo. Esa sería una opción, demostrar que las diagonales se bisecan y que son perpendiculares. Otra opción es usar esta otra definición, que es un paralelogramo cuyos lados son todos congruentes entre sí. Esa sería otra opción que podrían, digamos, utilizar. Vamos a ver aquí. Aquí la más fácil sería utilizar la de las diagonales. Les voy a dar la idea
igual, y ustedes ahí la terminan de desarrollar. Entonces, utilizando la definición de rombo que tenemos en ese teorema, dice que si la definición no, la caracterización, si las diagonales se bisecan y son perpendiculares, entonces es un rombo. Profe, Dígame. vea, yo sinceramente, ya poniéndome bien transparente, yo, digamos, ok, sí, por medio del teorema, es de diagonales, se bisecan y son perpendiculares. Ok, son perpendiculares porque todos los ¿qué son estos? ¿Segmentos o laditos? Puede llamarlos de cualquiera de las dos maneras si está bien. Ok, son porque tienen la misma medida. Pero yo digo, ¿y qué más hago? Ahí es donde me enclocho. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ok, vea la idea. Dice que para que sea un rombo, necesitamos que las diagonales se bisequen y que sean perpendiculares. Ajá. Entonces, eso es lo que nosotros queremos demostrar, que si nosotros dibujamos las diagonales de este rombo, entonces se van a bisecar. Vamos a hacer las diagonales. Que si nosotros trazamos esta diagonal y esta diagonal, entonces ellas se van a bisecar y aparte de bisecarse, van a formar un ángulo de 90, van a ser perpendiculares entre sí. Entonces, queremos demostrar esas dos cosas. De hecho, voy a cambiar aquí la definición y le voy a poner aquí que esto es lo que vamos a demostrar. Entonces, dos condiciones. Las diagonales se bisecan y son perpendiculares. Entonces, para la primera condición, podemos usar un teorema que muchos usaron en la tarea, no recuerdo si en la tarea, pero en el examen sí, que si nosotros tenemos un triángulo isósceles, entonces la bisectriz del ángulo opuesto a la base va a ser perpendicular al otro lado y lo va a partir exactamente en el punto medio. Ese es un teorema que podemos utilizar. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que CP, el segmento CP, es la bisectriz del ángulo C. Como es un triángulo isósceles, ¿por qué sé que es isósceles? Porque me dijeron que estos lados miden lo mismo. Entonces, como es un triángulo isósceles, la bisectriz de C, o bueno, CP, para usar el nombre que le dimos, CP es perpendicular a AB y lo biseca, o bueno, podemos decir lo divido en el punto medio. Entonces, tengo acá una primera idea. Vamos con una segunda idea. Ya nosotros vimos para este punto el teorema de la paralela media. La paralela media nos dice que en un triángulo el segmento que pasa por los puntos medios de dos lados cualesquiera es paralelo al tercer lado y mide la mitad. Pero digamos que eso de que mide la mitad te interesa. Pero vean que entonces, como R y Q son puntos medios, entonces el segmento RQ es la paralela media del triángulo ABC. Y entonces RQ es paralelo al lado AB, que es el que no toca. ¿Para qué me sirve esto? Porque había un teorema que nos decía que si una recta es perpendicular a una de dos rectas paralelas, entonces va a ser perpendicular a la otra. Como ya yo sé que CP es perpendicular a AB y que AB es perpendicular a RQ, entonces CP también va a ser perpendicular. Entonces ya demostré una primera parte. Ya demostré que las diagonales que las diagonales son perpendiculares. Ya tengo una parte de la demostración. Ahora lo que queremos demostrar es que las diagonales se van a bisecar. O sea que esta partecita de aquí mide lo mismo que esto de aquí y también que esto de aquí mide lo mismo que esto de aquí. Para eso podemos usar congruencia de triángulos, que la congruencia de triángulos también ya la habíamos visto. Entonces, vean que como RQ pasa por los puntos medios, entonces RQ biseca a CP por el hecho de pasar justamente a la mitad, por pasar por los puntos medios de los lados, digamos. Vamos a ponerlo así. Entonces, ya tenemos que RQ biseca a CP, pero nos falta mostrar que CP biseca a RQ, que con eso es mostrar esto de que los laditos, digamos aquí en celeste, son iguales. Podríamos establecer una congruencia. Entonces, sabemos que, voy a poner por aquí un puntillo F, digamos. Sabemos que RC va a ser congruente con CQ, porque el triángulo es isósceles y R y Q son los puntos medios, entonces ahí sí podemos concluir que esos lados miden lo mismo. Entonces, RC es congruente con CQ. CF es un lado compartido para estos dos triángulos de aquí arriba. Es un lado común de los triángulos. Y el ángulo C, recuerden que esta línea estaba ahí en rojo, que ya no se ve mucho. Esta línea es la bisectriz. Entonces, esta parte de acá va a ser congruente con esta parte de acá. Entonces, el ángulo RCF es congruente con el ángulo QCF por la definición de mediatriz. Entonces, con esto podemos establecer una correspondencia que sería lado, ángulo, lado. Por el postulado lado, ángulo, lado, esa correspondencia va a ser una congruencia y esta correspondencia sería para los triángulos RFC y QFC. Entonces, con eso, como son congruentes, el RF tiene que ser igual que QF por la congruencia, por congruencia del triángulo. Entonces, esta diagonal también queda bisecada. Y entonces ya demostramos las dos cosas. Ya demostramos la perpendicularidad, que la mostramos acá. Mostramos que las diagonales se bisecan. Aquí mostramos una y aquí mostramos
la otra. Y entonces ahí mostramos las dos condiciones que necesitan. No sé si tienen preguntas respecto a esta. Intenten estos otros dos. Vean que usando estos teoremas que nos caracterizan cada figura, se sacan estos. Entonces vean cuáles son las condiciones que el teorema pide para que sea un rectángulo, en este caso, y un cuadrado, en este otro. Entonces vean las condiciones que necesitan y a partir de ahí vean cómo las pueden ir demostrando. Vamos a hacer para terminar esta de las razones entre las áreas de dos rectángulos. Esta era usando la fórmula del área del rectángulo. Entonces demuestre que si dos rectángulos tienen la misma base B, entonces la razón de sus áreas es igual a la razón de sus alturas. O sea que el área del rectángulo 1 entre el área del rectángulo 2 es igual a la altura del rectángulo 1 entre la altura del rectángulo 2. Entonces, para el rectángulo 1, la fórmula del área, vamos a ponerlo con el formato que se usa aquí. El área del rectángulo 1 sería base por altura, porque eso es lo que me dice la fórmula. Dice que la base es B y que para los dos rectángulos es la misma. Entonces, base por la altura del rectángulo 1. Y el área del rectángulo 2 es base por altura, pero tiene la misma base B que el otro rectángulo, por la altura 2, que no sabemos cuánto es. Entonces, yo puedo escribir esto a modo de razones. Entonces, el área del rectángulo 1, base por la altura 1, si yo lo escribo como la razón de sus áreas, esto es el área del rectángulo 2, que sería base por la altura del rectángulo 2, pero las bases son iguales, entonces yo las quito. Entonces, ¿qué me queda? Altura 1 entre altura 2. Y ahí está, eso era todo, era nada más escribir las áreas en formato de razón y sustituir por los datos que teníamos. Bueno, aquí no les puse que esto era lo del rectángulo 2. Por ahí había un ejercicio parecido, pero con triángulos, creo. Entonces, ya ahí tienen para que puedan darse una idea de cómo es. Utilicen primero las fórmulas, escríbanlas con los datos que les están dando en el ejercicio, escriben las razones y sustituyen por la información que tienen. Y ya con eso llegan al resultado de forma sencilla porque va a ser igual, va a ser cancelar cosas. Entonces, para que intenten hacer esa otra. Ahí les quedan los ejercicios. Entonces, como les dije, el 5 y el 10 de estos que les puse por acá, usen estos teoremitas que tienen antes de los ejercicios para hacerlos. Y este otro, que ahí ya tienen más o menos una idea. Entonces, intenten ese también. Ya la otra semana sí empezamos con la parte de circunferencias.